Me llamo Harold Noble. Nací y me crié en el cañón de Steamboat, Arizona, en la reserva Navajo. Y aquí he vivido desde entonces. De joven me crié cuidando ovejas. Amigos, como vivía en la tierra de los Navajo, me crié como un Navajo tradicional. Mi abuelo era hechicero y su hermano era un hechicero influyente. Así que he vivido entre estos grandes ancianos Navajo, a los que respeto mucho. Durante ese tiempo, aprendí que los dioses que tenemos son para ser temidos. Algunas veces que te gustaría hablar de ellos. Quizás no especialmente durante el verano, pero sí cuando llega el invierno. Para mí, cuando me convertí, cuando llegué a conocer al Señor Jesucristo, me di cuenta de que Dios está escuchando siempre. Él es el Dios de las estaciones. Eso hace la diferencia. Y yo solía tener miedo de Dios. Sus castigos son muy severos. Así aprendí. Pero la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el Dios del que todos los indios debieran saber y llegar a conocer. Recuerdo que cuando era joven, mi abuela, que me quería muchísimo, y yo la respetaba mucho, tanto como a mi abuelo, mi abuela especialmente quería que yo fuera enseñado a ser un hechicero navajo. Y yo le dije, está bien. ¿Saben? Un hechicero siempre escoge a aquel que es capaz de escuchar y entender. Eso fue lo que mi abuela vio en mí, la habilidad de escuchar y de pensar. Así que le pidió a mi abuelo que me enseñara. Abuelo, ¿me vas a enseñar las costumbres de los Navajo? Mi abuelo levantó la mano. Mira a tu alrededor, me dijo. Las montañas, el cielo, la tierra. Allí se aprenden nuestras costumbres. Para hablar de cosas sagradas tenemos que estar cerca de ellas, ser parte de ellas. Me dijo que estas cosas no se podían aprender dentro de la casa, se tenía que aprender fuera, sentado en la tierra. Ven, voy a hablarte sobre las costumbres de los Navajo. Durante los primeros años, mi abuela se sentaba a mi lado y yo me sentaba en el centro del hogar con mi abuelo. Para que yo aprendiera, mi abuelo empezó desde el principio, con las 4 etapas del mundo. Él me decía, mira a tu alrededor, te ayudará a entender más.
Te hará hacer preguntas. Y eso hice. Miré al cielo, contemplé las montañas, salí para escuchar el viento. Llevaba las ovejas a pastar al campo y ahí tenía muchos amigos. Hablaba y salmodiaba entre ellos. Los respetaba, los trataba con respeto y los adoraba. Mientras aprendía con mi abuelo, me surgieron muchas preguntas. Un día le pregunté, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién hizo las montañas de las que tú me estás enseñando? ¿Quién hizo los ríos? ¿Quién hizo el cielo? Por supuesto, mi abuelo me respondió, para eso tienes que esperar, te lo diré después, cuando llegue al final de mis días. Pero le dije, abuelo, si yo me muero antes que tú, ¿qué clase de navajo sería si no sé eso? También le dije, en el cementerio veo que hay tumbas pequeñas, medianas y tumbas grandes. La gente se muere en cualquier etapa de su vida, de jóvenes y de mayores. Eso me dice que la vida no es segura. Así que si me pides que espere hasta el final de tu vida, ¿qué pasa si me muero antes que tú? ¿Seré un navajo? ¿Iré a donde van los navajos buenos? Claro que todos mueren, me dijo. Si de verdad quieres saberlo, ahora, me dijo, tienes que pagar. Un collar con 4 cordones de cuentas, nacaradas, si quieres saberlo ahora mismo. Pero soy tu nieto. ¿No es eso suficiente para que me digas todas estas cosas? Me contestó, no. Se requiere un pago. 4 cordones de cuentas nacaradas. Yo le dije, abuelo, yo no tengo eso, y tú tampoco. Pero cuando sea mayor, te compraré un collar de cuentas nacaradas. Yo quería saber quién hizo el mundo, quién hizo las montañas. Incluso le pedí que me diera una pista sobre la persona. Saben, me alegro de que la Biblia, la palabra de Dios, no requiere nada. Pide fe del corazón. Dios sabe que no tenemos nada de valor que Él pueda aceptar, pero por fe. Esto es muy importante. Me alegro de no tener que pagar nada aparte de fe. No todo el mundo tiene turquesas, no todos tienen oro, no todos tienen rubíes. Yo no tengo nada, nunca he llevado oro, no sé, pero cuando llegue al cielo andaré sobre él. La Biblia dice que es por fe. Todos tenemos fe. Y por fe venimos a Jesucristo para salvación. Por fe le servimos. No necesitamos cuentas nacaradas para aprender de la Biblia. Es gratis para los que quieren conocer y servir al Señor. Me metí en el mundo para aprender otras cosas y me encontré con el alcohol. Eso me atrapó, me condicionó a depender de eso y empecé a tener problemas. Al principio era divertido, pero luego me controló. Y entonces pensé, ¿qué más hay? Aparte de lo que aprendí de mi abuelo, especialmente cuando estuve en la cárcel en 1960. Vas para adentro. El 25 de diciembre, el día de Navidad. Bueno, me emborraché otra vez. En Gallup, Nuevo México. No sé dónde me recogieron. A la mañana siguiente estaba contento,
porque estaba en la cárcel. Y eso me hizo pensar, ¿qué estoy haciendo? Porque entre los Navajo solo hay 4 oportunidades. Conté con los dedos mis errores. A los grandes me refiero. Y llegué hasta 3. Solo tenía una oportunidad. Me dije, más vale que haga algo. Tiene que ser bueno. Podría haber muerto anoche. Me dio Arriba miedo. todos. En Y ese pongan momento, atención, es hora del escuché culto. la puerta abrirse al otro lado de la celda. Por supuesto, no me importó porque durante toda la noche vinieron más borrachos, tambaleándose. Pensé, vienen más borrachos. Para mi sorpresa, los escuché cantar. Debe haber sido una canción de Navidad, pero no lo sabía. Pero los escuché cantar. Es un gran privilegio estar aquí hoy para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo con ustedes. Reunidos en la cárcel de Gallup la mañana de Navidad, queremos recordarles que Jesucristo les ama. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy hay un mensaje de esperanza para ustedes. Él les puede dar una nueva oportunidad. Miré y vi que el hombre tenía una Biblia. Estaba predicando de la Biblia. Celebramos hoy el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios que vino a esta tierra hace casi 2000 años. Queremos que sepan que Dios les ama. Cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es una invitación personal para cada uno de ustedes. Mientras estaba allí, escuché el Evangelio. Ese hombre leyó la Escritura. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vaya, me dije a mí mismo, esta es mi última oportunidad. Voy a ir a ese libro que vi que tenía el hombre blanco. Dije que iba a ir a ese libro para ver si esa palabra está ahí y creerla. El Señor les ama y quiere que ustedes sepan que este no es un libro del hombre blanco. Leemos en Romanos capítulo 10 que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Quizá piensen, bueno, usted no conoce mi pasado. Tengo problemas financieros, legales y familiares. He estado luchando con el alcohol. Mi vida es un desastre. Amigo, permítame animarle. Servimos a un Dios que le da otra oportunidad. Él le hará libre. Si usted pone su confianza en su palabra que no cambia, Él nunca le defraudará. Puede confiar en lo que Dios le dice. Amigo, muchas veces en la reserva escuchamos que este es un Dios del hombre blanco, que esto es para otro. Déjeme decirle que la palabra de Dios dice que el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Este libro es para usted. Este mensaje es para usted. Todo el terreno es igual al pie de la cruz. Hoy puede poner su confianza en Jesucristo como su Salvador personal. Yo oré hace muchos años, Señor, sálvame de mi pecado. Pongo mi confianza en tu muerte, sepultura y resurrección. Creo que tú has muerto para pagar todos mis pecados y acepto ese perdón, pero espiritualmente todos lo estamos. Y el Señor quiere rescatarnos de esa sentencia de muerte a través del perdón que ya ha pagado, con la sangre preciosa de Jesucristo. Permítanme suplicarles y rogarles. Amigos, como todo buen predicador haría, él explicó cómo ser salvos. Creo que eso hizo, porque recuerdo diciéndole a Dios, Dios, sálvame.
si eres real, si tú puedes hacer algo conmigo, Señor, sea lo que sea, para lo que sirva, he destrozado mi vida. Señor, si la puedes usar, aquí está. Quizás Dios ha hablado a su corazón hoy y traído convicción sobre su pecado. Quizás Dios le haya llevado al punto en el que diga, quiero darle mi vida a Jesucristo. Le animo a que ore tal y como yo hice hace muchos años. Querido Padre que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador. He destrozado mi vida, pero quiero entregártela a ti y darte el control. Piento de mi pecado, doy la vuelta y te doy el control de mi vida. Confío en que tú harás lo que yo no puedo por mí mismo. Señor, usa mi vida. Quiero que seas mi Salvador y quiero esa casa en el cielo de la que me has hablado. Gracias a Dios por Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Creo de todo corazón que Dios puede levantar hombres aquí, un lugar no muy agradable, que vayan y prediquen este mensaje mejor de lo que yo podría y lleven a su gente a Jesucristo. Amigo, piensa en este mensaje. Espero que el Espíritu de Dios trabaje en tu corazón y que Dios te convenza hoy, que el Espíritu Santo obra entre nosotros. Fuimos a los tribunales. Vámonos. Tuvimos el juicio. Ya te puedes ir. Cuando llegó mi turno para que el juez me sentenciara, de inmediato el juez me dijo, joven, tú no perteneces aquí. Tienes algo mejor que hacer en casa. Quiero que vayas a casa y uses lo que sabes. Creo que algunas de estas fueron palabras de Dios. El juez creyó haber visto algo bueno en mí. Y ya saben, Dios, antes de la fundación del mundo, planeó algo bueno en mí. Gracias a Dios por eso. Vivía como a 140 kilómetros de allí. ¿Quieres un ride? Sí. Llegué cerca de un camión y les dije, ¿me podrían llevar? Gracias. Me dijeron, vámonos, súbete. Toma, necesitas un trago. Toma, bebe un poco. Por supuesto, estaban tomando. Ya saben, se pasaban la botella. Yo los había visto hacer esto antes, pero ahora me estaban ofreciendo bebida otra vez. Les dije, amigos, ya no bebo más. Así que empezaron a ridiculizarme y se la pasaban riéndose de mí y cosas así. Y para ese momento ya estábamos casi discutiendo atrás de la camioneta. Y al otro lado de Window Rock se dirigieron al sur a un camino de tierra. Y allí se pararon. La discusión se puso muy acalorada. Saltaron de la camioneta y empezaron a pelear. Y uno agarró el gato de la camioneta y me trató de pegar. Subí la montaña corriendo y después bajé. Cuando bajaba, ellos me tiraron piedras y cosas así. Conseguí escapar y de allí fui a San Miguel. Y después volví a la carretera. Estaba sudando y recordé que una vez mi padre me advirtió: en invierno nunca hagas correr o sudar a tu caballo. Pero ya era muy tarde. Tenía un problema por eso, porque estaba chorreando en sudor. Desde la chamarra estaba ensopada. Pero me fui a ver si alguien podía llevarme en su camioneta y me subí atrás en una que me llevó 4 millas y desde allí caminé. Se estaba haciendo oscuro y hacía frío. Yo sabía que esa noche iba a morir. Pero pensé, di mi vida al Señor. Y me pregunto si Él vendrá a ayudarme. Pero dije, está bien si muero. En aquellos días no había tantos carros por la carretera como hoy día. El tráfico era muy lento. En ese entonces no había muchos vehículos y mientras andaba, un hombre paró a mi lado.
Gracias por parar. ¿Necesitas que te lleve? Sí. ¿A dónde vas? No muy lejos. Me has salvado la vida. Vaya, hace mucho frío afuera. Gracias por parar. Y me senté allí todo sudado. Estaba cansado. En Summit me dije, debe estar yendo a Sawmill, así que tendré que caminar. Pero para mi sorpresa me desperté justo allí en el crucero de Summit y continuó por la misma carretera que yo tenía que ir. Y lo miré y le dije, ¿hasta dónde va, señor? Aquí adelante. Pensé que quería decir el crucero de Quintachi. Y para mi sorpresa, después me volví a dormir, pero me desperté justo en el cruce de Quintachi. Y él siguió por donde yo tenía que ir. Y me le quedé viendo y le pregunté, ¿hasta dónde va? Aquí adelante. Aquí adelante. Siempre decía eso, hasta que dio un giro a la derecha en el cruce de Salaquí, el camino de terracería. Y le pregunté otra vez, ¿hasta dónde va? No falta mucho. Me quedé muy sorprendido porque llegó hasta donde mi padre y mi madre vivían, allá con las ovejas. Y le dije, yo voy hasta aquí, señor. Así que se detuvo y me bajé. Gracias por traerme, amigo. Se lo agradezco. Buenas noches. Buenas noches. Comencé a caminar y luego pensé voltearme para despedirme. Cuando me di la vuelta, la camioneta no estaba. Y pensé que probablemente tenía prisa. Se fue rápido, así que empecé a andar. Estaba feliz. Volví a casa con mi padre y mi madre. Mi mujer estaba trabajando en Pine Spring, así que ella pasó por mí a medianoche. Y fuimos a casa. Así es como comenzó mi vida con el Señor. Me pareció una eternidad, pero por fin llegó el domingo. Fui a la iglesia y ¿saben qué? Tuve que caminar porque no confiaban en mí para conducir. Mi mujer no hubiera confiado en mí. Así que caminé, lo comprendía perfectamente, comprendía lo que ella estaba pensando. Así que salí de la casa temprano. Fui a la misión de Buenas Nuevas. Allí fui a la iglesia por primera vez. A las 10 estaba allí y fui al culto porque quería ver lo que decía la palabra de Dios. Abramos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora en abajo. Pero después del culto, todos se fueron y yo estaba allí sin una Biblia. Me sentía realmente vacío, sin una Biblia. Todos habían salido ya y cuando yo empecé a salir, vi una cosa allí en el suelo, como un basurero. Era una caja vieja. Y allí vi una pequeña Biblia de los Gedeones. Eché un vistazo a mi alrededor, no había nadie allí, así que tomé una de las Biblias y me la eché al bolsillo y me fui. Acababa de dejar de robar, pero sabía cómo robar. Pensé que estaba robando lo correcto, pero Dios sabía. Volví a casa y como tenía mucho tiempo, fui lentamente. Así que me detuve a leer.
Sentía que había robado una de las cosas más maravillosas, la Biblia de los Gedeones. Y pensé, bueno, tengo todo el día, no tengo prisa por llegar a casa. Aunque llegue a medianoche, no pasa nada. Fue un tiempo precioso. Como ya saben, el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Y no tardé mucho en llegar a ese versículo que ya compartimos. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios, porque yo, estaba tirado en la cama leyendo y me levanté y dije, aquí está, es verdad. Y desde ese momento me propuse que esta palabra llamada Belagana Besai, Belagana Benahawa, la religión del hombre blanco, así es como los navajos la llaman, ya no es la religión del hombre blanco, es mi religión. Es la palabra para mí, para mi vida. Empecé a leer con más libertad y después empezó a llegar la convicción. Volví a la iglesia para decirle a la misionera que había robado su Biblia. Señora, disculpe. El domingo pasado, después del culto, en realidad me robé una Biblia. No me diga, ¿cuál fue? A una de estas Biblias pequeñas. Estaba ahí en la caja abajo y agarré una y me la llevé. Oh, no pasa nada. Usted no robó nada. Y me dijo, hermano, están ahí para que se las lleven. Estaba tan feliz que dije, ¿significa que esa Biblia es mía? Me dijo, sí, es suya. Esas Biblias son para regalarlas, así que no ha robado nada. Ya veo. Puede quedársela, pero queremos que la lea. Gracias. He estado leyéndola y lo continuaré haciendo. Gracias. Me fui a casa feliz. Ya no tenía que esconderla para leer. Ahí empezó mi vida. Amigos, Él ha sido tan bueno. El Señor ha sido tan bueno conmigo. Empezó a usarme en la iglesia, dirigiendo los cantos, leyendo las escrituras. Poco a poco, el Señor fue tan paciente conmigo y su palabra empezó a controlar mi vida. Comencé a crecer. En 1969 estábamos orando por un misionero. Todos decíamos que necesitábamos otro misionero. Todo ese tiempo yo estaba orando y oraba pidiendo un misionero blanco. Así pensaba yo, que los misioneros son los blancos. Empecé a hablar con Dios en cuanto al misionero. Y le dije al Señor, Señor, ¿dónde está el misionero por el que estamos orando? He orado por 2 años. ¿Qué ha pasado? Y el Señor parecía decirme, yo también he esperado 2 años. Y entonces comprendí el mensaje y dije, no, Señor, no, yo no soy blanco. Señor, yo soy navajo, no tengo nada. Pero el Señor parecía decirme, tienes mi palabra contigo y también tienes la salvación. ¿Qué más necesitas? ¿No está ese id escrito para ti? ¿Te has tropezado con él? Dije, sí, Señor. ¿Está escrito para ti? Dije, sí. Empecé a darle vueltas para intentar evitarlo por aquí y por allá. Pero poco después dejé de discutir con el Señor. Y le dije, Señor, ok. Y puse algunas condiciones a mi llamado. Pensé, cuando llegue a casa se lo diré a mi esposa y si ella está contenta lo haré. Cuando fui a la casa y le conté a mi esposa lo que el Señor me estaba diciendo, ella dijo, está bien, qué bueno. Y estaba contenta. Y pensé, tengo que tener algunas otras condiciones. Y le dije al Señor, Señor, si voy y se lo digo a la iglesia de la Misión Buenas Nuevas, y si no están de acuerdo, no te voy a molestar más. Pero si dicen que lo están, entonces lo haré. Así que ese domingo dije, Tengo una pesada carga en mi corazón y aquí en el pueblo navajo necesitamos misioneros y pastores para nuestra gente. He estado orando por eso y bueno, he sido una carga muy grande en mi corazón. Quería que Dios mandara a alguien
que mandara a alguien a Steamboat, pero él ha estado hablándome y como que él quiere que yo vaya y siento que estoy listo para ser misionero a mi pueblo. Hoy estoy aquí para preguntarles si les gustaría quizás apoyarme con esta idea. Tal vez Dios me quiera en Steamboat y si me dan su apoyo, lo dejo en sus manos. Saben, todo el mundo aplaudió y estaban felices y dijeron, tú serás nuestro misionero. Está bien. Me di cuenta de que no se necesita una van grande o un 4x4 o lo que sea para ser y servir a Dios como misionero. Y he servido casi 4 años en la misión Buenas Nuevas como misionero entre mi gente. Entonces oré. El Señor abrió la puerta para tener servicios en Pine Spring. Construyó una iglesia allí, financiada por nuestra iglesia. Pero la gente necesitaba el evangelio en Steamboat, en el cañón de Steamboat. Una noche buena, tuve una visita. Y esa visita hizo que me ayudó a decidir cuándo debía empezar aquí. Tengo un problema. Sé que soy salvo y quiero profundizar más en la Biblia y me gustaría conocer más al Señor y poner todo mi ser en eso. ¿Y qué piensas? Mi hermano, que llegó a conocer a Jesucristo aquí, me decía, ¿dónde hay una iglesia que predica la Biblia? Bueno, hermano, la verdad es que no hay una iglesia aquí cerca. Sí, quiero aprender más de la Biblia y quiero a alguien que... estaba pensando en ti. Sí, Deberíamos empezar una iglesia, ¿no crees? es una buena Sí, idea. podríamos ir y... Sabes, he estado pensando lo mismo. Y le dije, voy a venir para empezar cultos aquí. El primer domingo fue en 1973. Hola, Rosa. Hola, Hola. ¿de qué están hablando? Ya es tarde. Y su mujer se acercó a nosotros y dijo, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando ustedes? Mi hermano me dijo algo muy, muy importante. Estamos hablando de la iglesia. Y allí es donde la gente se salva y quizá tú también quieras ser salva. Ujú. Mi hermano le dijo a su esposa, cariño, ¿eres salva? Ella dijo, no lo sé. Por supuesto, yo pregunté, ¿te gustaría saberlo ahora? Dijo que le encantaría. Bien, deja que te lea la Biblia, ¿sí? Está bien. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Estoy muy preocupado porque veo la necesidad de Steamboat. Y me gustaría ver a muchos de mis familiares, de mi gente aquí en Steamboat salvos. No sabemos el futuro, el mañana. Yo personalmente le he dado mi vida al Señor y mi hermano también. Si algo nos pasara mañana, si morimos, estoy seguro de que como cristiano nacido de nuevo, sé a dónde voy. Estaré en el cielo y no podemos entrar al cielo solo siendo buenos o yendo a la iglesia. Pero tienes que estar seguro, tienes que, confesar tus pecados. Voy a orar y puedes seguirme. Sí. ¿Sí? Sí, me parece bien. Ok. Padre Celestial, Padre Celestial, venimos ante ti ahora. venimos ante ti ahora. Confieso mis pecados. Te confieso mis pecados. Gracias Gracias por tu Hijo Jesús, por tu Hijo Jesús, que mandaste a la tierra que mandaste a la tierra para morir en la cruz para morir en la cruz y redimirnos y de redimirnos nuestros pecados. de nuestros pecados. Te doy mi vida. Te doy mi vida. Me gustaría ser un hijo de Dios. Me gustaría ser una hija de Dios. Entra en mi corazón
y te pido que entres en mi corazón ahora y me salves por Jesús. y me des la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Su esposa se convirtió esa noche. Hemos empezado una obra en un lugar pequeño. El primer domingo tuvimos 5 familias representadas. La gente empezó a convertirse. Era invierno. Y llevé a mi gente a Grants, Nuevo México. Allí fue donde bauticé a 8 convertidos. Y aquí construimos nuestra iglesia. En esta iglesia hemos estado mucho tiempo. Amigos, muchos navajos conocieron a Cristo aquí. Mucho pueblo navajo está con el Señor. Están en el cielo. Amigos, yo estoy muy feliz de que Jesús me tuvo por digno de predicar su palabra a mi pueblo. Dios quiere tu corazón. Él quiere tu vida. Que alineen con Jesucristo. Nietos, es bueno estar aquí, en este precioso lugar de la tierra de los Navajo. Voy a sentarme aquí. Quiero compartir con ustedes una historia sobre algunas cosas que pasaron en mi vida. Ajá, eso es. ¿Por qué no se sientan a este lado? No tengan pena. Sí, quiero que me escuchen, chicos. Miren, como navajos, tenemos muchas historias, cosas que han ocurrido aquí. He aprendido sobre su Hijo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, cómo Él le mandó a la tierra para redimir mi alma de mi pecado, la pena del pecado, y murió en la cruz para pagar por mis pecados. Ahora soy de Él, porque me ha comprado. Voy a contarles una historia que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Se trata de la madre de mi tatarabuela, el padre, la madre y una pequeña de unos 8 años de edad que se llamaba señorita Sage, Asansa. En verano, normalmente había mucha cosecha en Chinle. Así que ensillaron el pony y se fueron temprano por la mañana a Chinle. Y llegaron a Chinle porque había mucha cosecha de maíz, calabacín y fruta. Ellos querían probar algunas de estas cosas ricas, así que bajaron a caballo hasta allá. Llegaron más o menos al mediodía y ustedes saben, el maíz se estaba cocinando, los frijoles se estaban hirviendo y olía tan rico. Tenían hambre, así que se sentaron allí donde servían todo ese maíz fabuloso, elotes, melones. Y mientras estaban allí comiendo, de repente todos empezaron a correr un poco nerviosos. No sabían qué hacer. ¿Qué sucede? Les dijeron, nos atacan, vienen los utes, vienen los utes. Todos huyeron, dejaron la comida y todo allí y corrieron. Fueron a donde amarraban a los caballos y su madre montó a caballo y la niña se montó en ancas y trataron de escapar. Pero antes de que pudieran, de repente, algunos utes llegaron a donde estaban y agarraron las riendas y llevaron los caballos. El jefe Pelo Blanco se acercó y tomó a la niña. La agarró y dijo, esta es mía y me va a ser útil. Tomó a la pequeña niña y la montó en ancas y se marcharon. También se llevaron a la madre en su caballo. Acamparon algunos días y cada noche las ataban juntas para que no se escaparan. Pero una noche la madre se dio cuenta de que la cuerda estaba suelta. Así que se soltó y se fue. Se fue por un camino hacia las montañas y así se escapó. Los Ute estuvieron buscándola un buen rato, pero se hizo de noche. Se aplacaron. Ella se fue al pie de la montaña y estuvo allí 3 días hasta que el enemigo se fue y ella comenzó a volver por este camino. La mamá de la niña volvió
y le contó a sus amigos y familiares. El papá de la niña ya había empezado a planear lo que iba a hacer. Empezó a pedir a todos que hicieran mantas, las mantas de los Navajo, y lo hicieron. En 3 meses ya había un buen montón de mantas y un pony muy bonito y algunas cosas de plata y una silla de montar. Las llevaron a caballo a Cortés, donde están los Ute. El jefe Pelo Blanco estaba allí. Saben, todo ese tiempo que la niña estuvo allí, la hicieron trabajar con otros esclavos. Pero las niñas de los Ute los acosaban, los ridiculizaban o simplemente se reían de ellos. Entonces un día, claro, ella se había acostumbrado a sus burlas, y esas niñas le dijeron: «Tu padre está aquí». Ella contestó: «Vaya chiste, ¿mi padre está aquí?». Y ellas le dijeron: «Sí, está allí en lo alto de la montaña, vas a irte para allá con él». Ella no los creyó, es solo otra broma, otra burla. No les creyó, pero un poco después, el jefe Pelo Blanco vino montado en su caballo, jalando otro caballo, y le dijo: «Súbete a ese caballo». Y ella se subió y empezaron a ir en esa dirección. Entonces la niña vio una figura allí en lo alto de la montaña, y había algunos jinetes también, y un pony con unas mantas encima. Poco a poco llegaron hasta ellos. Muy sorprendida quedó. Era su papá. Ella contaba la historia con lágrimas, cómo su padre entró en el territorio enemigo, en la tierra de los Utes, para redimir a su hija. Y ella lloraba. Cuando llegaba a este punto de la historia, lloraba y no podía hablar, así que la madre de mi tatarabuela la llamó la historia que no ha terminado. Ella podía contar hasta cuando su padre la redimió del jefe Pelo Blanco, el jefe de los Utes. Los Utes se habían reunido y el jefe de los hombres, los Navajo, que fueron, se reunieron y hablaron del asunto, hicieron un cambio. Dijeron: «Les damos todas estas mantas, todas estas cosas de plata, todos estos caballos y sillas. Son suyos si nos devuelven a mi hija». ¡Ajoy! El jefe dijo: «Muy bien, miren, eso es lo que Jesucristo hizo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para redimirnos, para rescatarnos del poder del pecado, para liberarnos. Así es como Él nos compró». Esta es la historia de la redención maravillosa, una historia maravillosa y una palabra maravillosa. Recuerden esto, nietos. Redención es lo que Dios hizo. Él nos redimió. Envió a su Hijo como un intercambio. Permitió que su Hijo muriera en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados, de la paga del pecado, la culpa que el Señor Dios cargó en su Hijo y pagó el precio por nosotros. Así que puedo decir: Dios nos ama. El amor de mi Dios es tan grande. Necesitamos pensar en esto, nietos. Él es bueno. Él nos ama. La Biblia dice: «Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree», es decir, nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el maravilloso Dios del que todos los indios debieran saber y llegar a conocer. Me alegro que la Biblia dice que es por fe. Requiere fe de tu corazón. Dios sabe que no tenemos nada que sea de valor que Él pueda aceptar, pero por fe venimos a Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.